¿Qué onda, muchachos? Bienvenidos al episodio número 48 de What the Fornication, el podcast. Un programa donde cada semana les contaremos historias de la cultura y el folclore guatemalteco, así como hechos y personajes que han marcado nuestra historia. Yo soy Johnny Pérez. Y yo soy Kepma. Tengo aquí ya listo mi cafecito, Johnny. Espero que tengas el tuyo porque presiento que este episodio va a ser bastante largo, así como suelen ser los episodios de sectas. Y es que el tema que tengo para hoy, seguramente muchos lo van a ubicar porque es una noticia que sonó bastante hace unos cuantos años sobre una comunidad de judíos. Un pequeño spoiler para que los ubiquen. Y creo que muchos ya saben de qué se va a tratar o más o menos tienen la idea. Pero creo que se van a sorprender con lo que son realmente esta gente. Y es que casi un año sin episodio de sectas. Creo que en su momento dijimos que había varios escondidos por ahí. Cuando me mencionaste, Johnny, vamos a hablar de sectas, yo me emocioné. Creo que es mis episodios más favoritos hasta el momento. Sectas y nahuales. Son como que no sé. Sí, igual, personalmente me apasiona el tema de sectas, ver cómo funcionan internamente, cómo pueden convencer a la gente de hacer ciertas cosas y al mismo tiempo me deja en qué pensar de saber que hay tanta gente viviendo en este contexto, este tipo de vida. Así que, Johnny, ¿qué te parece si nos vamos de una vez al episodio? Apúrate porque me estremezco de la emoción. Pues vamos al episodio número 48. Es un grupo religioso extremista fundado en 1988 en Israel por Shlomo Helbrans. Este grupo de judíos ultraortodoxos fue expulsado de su propio país por ser considerado radical y desde entonces ha estado escapando de las autoridades de cada comunidad donde intentan establecerse. Hoy en What the Fornication, el podcast, hablaremos sobre la secta Leptahor. Conoceremos, además de su líder, Shlomo Helbrans, su historia, sus polémicas prácticas y cómo fue que llegaron a Guatemala. ¡Wow! En la forma que los describís, una de esas sectas peladas que hacen algún sacrificio por estar ahí o permanecer o tener algún tipo de poder. Se me viene a la mente a esta secta que fue expulsada de Sololá. Sí, precisamente esa misma secta y no estás tan alejado de la realidad porque en sus prácticas son muy polémicos, los han investigado las autoridades y por esto mismo es que van escapando de país en país hasta el día de hoy. Ok, interesante todo eso, no sé. A ver, ¿con qué le empezamos? ¿Con el líder o con la historia? ¿Cómo va a estar la casaca? Claro, como siempre, para comprender una secta es necesario conocer a su líder. Y en el caso de Leptahor, se trata de Shlomo Helbrans, nacido un 5 de noviembre de 1962 en un barrio de Jerusalén. Aquí voy a hacer una aclaración que voy a mencionar varias veces Israel y Jerusalén. Como sabrán, allá hay un conflicto más grande del que tienen Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Así que espero que se entienda porque en algunas partes se encuentra información que dice que algunos hechos sucedieron en Israel, otros dicen que sucedieron en Jerusalén, pero ya son asuntos políticos y no nos vamos a meter en eso. Bueno, la idea es que están por el otro lado, ahí por Israel o Jerusalén, por ahí está la idea. Y a ver qué pasó con este man todo raro su nombre, Shlomo Helbrans, a ver si se les queda. Pues este no era su nombre original, él nació bajo el nombre de Erez Shlomo Helbrans. Sus padres Piñas y Yochebed Helbrans, unos judíos kurdos, que esta es una rama muy antigua del judaísmo para no complicarnos, pero algo a tomar en cuenta es que los padres de Shlomo no eran practicantes, eran unos judíos comunes y corrientes, nada más que descendían de esta rama de judíos kurdos, pero no estaban tan metidos en su religión. Una familia normal, que vivía en un ámbito muy religioso, pero ellos tranqui, no nos metemos mucho ni aquí ni allá. Correcto. El Shlomito
creció como un niño normal, basado en su entorno claramente. Hay que entender que normal para nosotros aquí en Guatemala no es lo mismo que para alguien allá en Jerusalén. Es otro tipo de vida, pero en ese contexto él creció siendo un niño común y corriente de su zona. No sé por qué me lo imagino con estos que tienen su trenza, que se ponen el pelo largo y se ponen trenzas a los lados. No sé por qué me lo estoy imaginando así. Vas más o menos en la idea. Lo que hay que destacar es que hasta los 13 años, Shlomo, al igual que sus padres, no era tan religioso. Fue hasta que cumplió dicha edad que como parte de sus estudios fue a una yeshiva, que este es un centro de estudios de la Torá y del Talmud, generalmente dirigida a varones en el judaísmo ortodoxo. ¿Cómo dijiste que se llamaba el lugar? ¿Dónde fue o lo mandaron? Él fue porque era como que tenía que ir a hacer como una investigación, como ir a hacer sus prácticas, digamos, a un lugar que se llama yeshiva, que más que un lugar es como un centro de estudios, es como un colegio, por así decirlo, donde se dedican a estudiar la Torá y el Talmud, que estos son los textos sagrados del judaísmo que contienen las leyes y que son la base y fundamentos de esta religión. Es como decir acá la Biblia. Prácticamente la yeshiva es así, ¿verdad? Ajá. La yeshiva es una escuela bíblica, en resumen. Para no complicarnos, básicamente es eso. Es como un centro de estudios para varones ortodoxos específicamente. ¿Y qué es el judaísmo ortodoxo? ¿Qué te imaginas vos con esta definición? Con esa palabra ortodoxo, siento que son personas así con reglamentos bien fuertes. Por ejemplo, los videos que rondan ahí en las redes sociales donde van a ciertos lugares y miras esas maras así bien serios que tienen reglas así bien fuertes, donde se dedican solo a leer pues sus libros, la Torah que mencionaste, y que siguen a pie de la letra literalmente lo que dice el libro, lo que dice los textos. Algo así me los imagino, así bien rectos, algo como militar, pero al religioso. Pero religioso, sí, correcto, básicamente es eso. Me gusta bien explicar los términos porque quiero que quede claro y que se entienda la historia. Así que el judaísmo es una religión y es como decir nosotros aquí el cristianismo. Y el cristianismo tiene varias ramas, entre ellas está el catolicismo, el protestantismo, y también tienen sus ortodoxos, que son estas personas religiosas que tratan de interpretar y seguir lo que dice la Biblia al pie de la letra. Así que exactamente como vos lo dijiste. Creo que ahí estamos bien con esas definiciones, ¿verdad? Estamos en la historia. Ay, hoy sí te sigo bien ahí. Bueno, espero que los seguidores también. Muy bien. Entonces fue como si Shlomito se fue a un internado a estudiar la Biblia, en este caso la Torá y el Talmud. Eso es lo que pasó. Esto fue en 1975. Pues ahí pasó varios años volviéndose un experto, un máster, un crack en el judaísmo ortodoxo. Y para sorpresa de la familia, este pasó de ser alguien que le pelaba la religión a alguien sumamente creyente, algo que ni sus padres estaban de acuerdo porque ellos sabían que este grupo al cual ahora Shlomo pertenecía, que era conocido por ser bastante radical, ya que como eran ortodoxos, tenían otra forma de ver la religión y la seguían al pie de la letra. Imagínate alguien que ni era practicante a volverse así de extremista con sus creencias. Bueno, es como si vos te fueras unos días con los mormones o con los testigos de Jehová y te engasaras tanto que llegaras a tu casa con fundamentos de estos y le decís a tu familia, lo siento, pero a mí no me sirven café porque ya no tomo. O qué tal tu familia sale y cuando regresan vos les decís, lo siento, pero mientras ustedes no estaban, agarré todos los cuadros que estaban en la pared, todas las imágenes religiosas y las tiré, porque eso va en contra de mis creencias. Así de extremista se volvió Shlomo basado en su religión, en el judaísmo. Por eso es de que la familia ya no estaba de acuerdo con que perteneciera a esa comunidad. Pero bien prepotente ahí, defendiendo su religión a lo que venga. Sí.
Shlomo, a pesar de ser novato, por así decirlo, en los textos sagrados, era un líder nato. Tenía la capacidad de que las personas lo escucharan y quisieran seguirlo. Así como le pasó a Cash Luna, que en cada oportunidad que tenía aprovechaba para predicarle a alguien en la calle, en el bus. Lo mismo con este Shlomo, no tenía límites. Él empezó a predicar y poco a poco fue haciendo como una comunidad de gente que estaba interesada en escucharlo. Tiró casacas, se armó de casaca el man. Ahí va ya dando los primeros chispazos de lo que iba a hacer. Para 1979, a la edad de 17 años, se casó con Malka Azulay en un matrimonio arreglado, que más adelante voy a explicar bien este término de arreglado. Y pues con Malka Azulay tendría 3 hijos, que van a ser relevantes hasta mucho tiempo después en la historia. Ok. Tengo curiosidad de eso del matrimonio arreglado. Tengo una idea, pero aclarámela. Bueno, más adelante, porque si no me voy a adelantar en los hechos y me voy a hacer bolas con toda la información que hay acerca de esto. Dale, sí, continúa. Después de varios años, cuando Hellbrands tenía 23, como todo buen prospecto líder de secta, dijo: a ver, ¿por qué no fundo mi propia yeshiva independiente, donde voy a tomar la Torá y el Talmud como base, pero a mi forma de interpretarlos? Y es entonces cuando se declaró rabino, que un rabino es como decir un sacerdote o un pastor aquí. Él, sin estar ordenado, dijo: ahora yo soy rabino y nadie me va a contradecir porque yo lo estoy diciendo. Se autonombró así, tranquilo. Sí, como si nosotros dijéramos: ahora quiero que me digan ingeniero. Él dijo: ahora quiero que me digan rabino. Sí, ya entendí entonces. De la nada, ni un estudio, no. Ya soy rabino, yo me he leído todo la Torá, de primera página a última, yo me sé todos los textos del Talmud. Esa es la única diferencia, porque si nosotros nos queremos declarar ingenieros y nos ponen a hablar de progra, no vamos a hacer nada, pero aquel sí tenía sus fundamentos, tenía bastante conocimiento de estos textos del judaísmo, la Torá, el Talmud y lo que sea que estudien los judíos. Pues de tanto tiempo que estuvo estudiando ahí en la yeshiva, ¿cómo no se le iba a quedar más de algo? Sí, con eso empezó a armar su secta. Bien dicho, la palabra secta, porque fue así como en 1988 Hellbrands fundó el grupo religioso Lev Tahor. Aquí es donde nació esta agrupación. Vaya nombre peculiar que tiene también. ¿Cómo es? ¿Es Led o Lev? Lev, no, ya vos lo imaginaste como Led Zeppelin, pero no, es Lev con V. Lev Tahor. Lev Tahor. ¿Y sabes su significado? ¿Vos que te gusta ahí investigar y tal onda? Sí, claro, pero no esperaba decirlo, pero sí. No lo creí relevante, pero ya que querés saberlo, significa corazón puro. Pero ya vamos a ver que corazón puro no tienen nada. No tiene nada. Me gusta esa palabra, decir ahí, ¿qué onda? ¿Qué religión sos? Yo soy de Lev Tahor. Suena bien, no sé. Vos sí caería redondito en esta secta. Sí. A ver, bañanos de tu conocimiento. Pues Lev Tahor no duró ni 2 años y ya tenía opositores. El mismo pueblo judío, allá en Israel, Jerusalén, estaba en contra de la manera radical o extremista en que Shlomo estaba enseñando a otras personas, además de que estaba manipulando textos sagrados. Se estaba basando en la Torá y el Talmud, pero estaba cambiando ciertas cosas a su conveniencia. Y como tenía su yeshiva, como cualquier otra, era también un centro de estudios, entonces podía llegar gente a aprender de ahí. Y eso era lo que no le gustaba a otros judíos, de que les estaba enseñando cosas que ellos no estaban acostumbrados, ya los tenían en la mira. Shlomo lo hacía a su modo, él enseñaba a su modo. Hasta aquí era lo que sabían allá por Israel, pero era suficiente para que otras comunidades judías dijeran: aquí no los queremos, tal vez porque además de lo que estaba haciendo
habían visto su potencial, que este man era todo un espectáculo verlo y podía atraer más gente, y eso no era bueno para los judíos. Y entonces les dijeron, váyanse de aquí. Un mismo pueblo lo sacó. Sí, su misma gente. Y fue así cuando en 1990 dijo, al Chile todo, aquí ya tengo muchos problemas, mejor vámonos para Estados Unidos, claro que sí, y llegó a la tierra de The Notorious B.I.G., tierra de Biggie Smalls, uno de los mejores raperos de la historia. A ver si sabes de qué ciudad es Biggie. De Jerusalén viajó al Bronx. Pensé que... Por decirlo así. Pensé que ibas a decir Los Ángeles o algo así, pero sí. O sea, de un barrio que así bien religioso viaja a un barrio que sí es peligroso. Pues sí, Shlomo con su comunidad llegó a New York, específicamente a Brooklyn. Casi igual, ¿no? Nos quedan cerquita. Nosotros, como si viviéramos ahí, quedan cerquita. El Bronx, Brooklyn, New York. Pues, o sea, nosotros que no somos de allá, pues los asociamos como que están ahí cerquita. Pero cerca, bueno. ¿Quién sabe? No, la cosa que llegaron en el puro barrio. La cosa es que está allá en Nueva York, en Estados Unidos, y por ahí se acentuaron. Pues desde que se estableció en Brooklyn con su pequeña comunidad, en ese entonces era un grupo pequeño, como de 25 personas, pero eso sí, eran personas muy fieles a Shlomo, hacían lo que él les pedía. Estos tenían ya problemas desde un principio, sin contar los problemas que dejaron en Israel, donde familiares de miembros del culto, que se dice que iban incluidos menores de edad, la familia denunció que estos, cuando salieron de Israel, se fueron sin decir nada, así que acusaban a la secta, específicamente a Shlomo, de secuestro. Entonces, al poner un pie en Israel, ya era meterse en problemas legales. Pero a ver, estaban ahora en Estados Unidos, país de la libertad, de las oportunidades, mientras cumplieran la ley, entre comillas, cosa que no harían. Entonces sí está grueso, por la forma que están diciendo de que si regresaban a Jerusalén, fijo, tenían problemas, no solo con el pueblo, sino ya tenían problemas con la ley. Media vez llegaban y a la cárcel porque estaban acusados de haber secuestrado gente, que no es poca cosa. Sí, baboso si se regresaba. Mejor quedarse ahí en Estados Unidos, ahí en el barrio. Pero como te digo, ahí podían permanecer mientras se portaran bien. Pero fue en 1994 cuando explotó un escándalo. Shlomo Helbrands fue acusado del secuestro de un menor de edad llamado Shei Fima, a quien su madre lo llevó a la yeshiva de Shlomo a estudiar. Y aquí un dato súper importante, que es que este tipo de judíos ortodoxos tienen un ritual llamado Bar Mitzvah, que es como un retiro religioso, que es como ir al catecismo, pero este Bar Mitzvah dura más tiempo, es como un internado. Fíjate que yo había escuchado de eso, no me preguntes en dónde, pero ya lo había escuchado. Y sí, había leído que sí era como un retiro así bien, pero de esos como que retiros donde te vas y te sientan y te pones ahí a leer y a estudiar y a poner atención a todo lo que te diga. Y también sirve como, entre comillas, terapias. Sí, por lo general, este Bar Mitzvah está enfocado a judíos ortodoxos. Si no estoy mal, fue esto mismo lo que fue a hacer Shlomo cuando tenía 13 años. Y es que se tiene la creencia, al menos con ellos, de que hasta cierta edad los padres son responsables de lo que hagan sus hijos. En el caso de los judíos ortodoxos es hasta los 13 años los varones y 12 años las niñas. Y ojo a este dato porque va a servir para entender algunas cosas perturbadoras más adelante. Pues cuando cumplen esta edad, 13 años, los niños también son responsables de conocer la ley judía, la tradición, la ética, y ya pueden participar en todas las áreas de la vida de la comunidad judía en la misma medida que los adultos. Entonces sí es tal como yo lo comparo, al menos acá de nuestro lado, que es como un catecismo para los judíos, que en el
catolicismo, cuando haces tu primera comunión, la confirmación, prácticamente adquirís el mismo estatus de un adulto, que lo que sigue en los sacramentos sería el matrimonio, pero ya con la confirmación ya se te considera, a ver cómo se puede decir, como un miembro premium de la iglesia, algo así. Tú ya tenés entrada VIP a todo. O sea, todo. A pesar de que Sí, son religiones distintas, pues tienen similitudes y es lo mismo. Cuando cumplen 13 años los varones y 12 años las niñas, tienen que ser enviados a una yeshiva para hacer bar mitzvah. Sí, sí se entiende, no se confunde. Creo que está claro. Ya se Sí, puede por el momento retomar sí. el caso del niño Shea. Ok. Shea, al asistir a la yeshiva, cambió de personalidad totalmente. Pasó de ser un adolescente común y corriente allá en Brooklyn, que salía con sus amigos al cine, salía a molestar y todo ese rollo, a estar bien enfocado en esta religión. Como si en esa etapa, en la yeshiva de Shlomo, le lavaron el cerebro totalmente. Y la madre de Shea obviamente no se iba a quedar con eso. Estaba dispuesta a enfrentar sola a este grupo religioso, al gobierno y a quien sea. Y te digo que hasta al gobierno, porque Shlomo fue capturado a raíz de esta acusación, pero como ya tenía cierto reconocimiento e influencia en la zona, y por razones políticas más que todo, fue liberado. Ya no lo acusaron de nada y el fiscal, el juez, no sé quién tenía a su cargo el caso de la denuncia de esta señora, no le importó y lo dejó ir. Entonces, ya dejando de paja, sí tenía su barrio, Shlomo. Estaba pegando fuerte ahí. Estaba pegando fuerte, tal vez su comunidad no era tan grande, pero por la influencia que podía tener en otros judíos, por asuntos políticos, les convenía que este man estuviera del lado de algún político que quisiera lanzarse al cargo. Yo creo que el que lo dejó ir quería lanzarse al cargo de fiscal y es por eso que le dio vía libre para que se fuera. Por eso te digo, por razones políticas fue liberado. En ese momento lo pudieron capturar y acabar con la secta, pero no lo hicieron. Vieron que tenía bastante mana y esto nos puede ayudar. Pues para no hacerla tan larga, este caso siguió por mucho tiempo y fue hasta 2 años después que Hellbrand fue capturado nuevamente, ahora sí procesado, y estaba por recibir una condena de 4 a 12 años de prisión. Pero, adivina qué pasó. Shea, el niño, apareció de la nada y fue testigo en el caso, declarando que había escapado porque su madre y su padrastro lo trataban mal, negando la participación de Shlomo Hellbrand, que hago un paréntesis aquí porque ya no voy a tocar más este tema, pero años después, cuando Shea ya tenía 35 años, en una entrevista confesó que la secta le pagó para declarar a favor de Hellbrand. O sea que todo fue arreglado por Leptahor para poder liberar a Shlomo para que no recibiera esta condena de hasta 12 años. Todo fue una mentira, pero ¿y dónde estuvo en todo ese tiempo este patojo? Nadie sabe. De lo único que se tiene conocimiento es que Shlomo sí sabía dónde estaba, lo tenía escondido y no sé por qué razón, pero él sí sabía dónde estaba. Y fue por esto que no pudo salvarse de una condena, porque fue condenado a 2 años de prisión. Además de esto, perdió su estatus de residente en Estados Unidos. Y ya sabemos que para él esto era un verdadero problema, porque significaba que tenía que regresar a Israel. Sí, estuvo, bueno, casi que perfecto el plan. Casi, pero no logró salvarse de esa condena. Pero además de eso, las acusaciones de abuso infantil y otras atrocidades cometidas dentro de su comunidad, que ya para ese entonces ya era catalogada como un culto o una secta por diversos medios, prevalecieron, ya que cada vez más personas le estaban dando importancia y se ponían a investigar de quién era este hombre y los antecedentes que dejó cuando escapó por primera vez de su país. Cuando Shlomo cumplió esa condena de 2 años, fue deportado a Israel, donde ya lo estaban esperando porque debía ser sentenciado por varias acusaciones de personas cuyos familiares se habían unido a Leptahor y habían recibido abusos. Pero como siempre, encontrarían la forma de salvarse.
Y fue así como los Helbranos, como también le llaman a este grupo, huyeron a Canadá, donde en el 2003 se les otorgó refugio de parte del Estado, alegando que serían perseguidos en Israel debido a sus creencias religiosas y políticas, y así Lev Tahor logró escapar nuevamente de la justicia de su país y ahora de la de Estados Unidos también. Ahí le dieron refugio. En Canadá no los recibieron con los brazos abiertos, pero tampoco les dijeron que no les dieron importancia porque en Canadá es bienvenida cualquier persona y hasta te pagan por vivir en Canadá, así que vieron el lugar ideal para establecerse y llegaron a Saint-Agathe-des-Monts, que es una localidad de 10,000 habitantes aproximadamente en la ciudad de Quebec, que no sé si lo sabes, pero es donde está nuestro buen amigo Chucky, en Quebec. Y no es mentira que sí le pagan por estar ahí. Sí, eso te digo, hay quienes hasta les pagan por irse a vivir a Canadá, así que para este grupo de ortodoxos era perfecto. Pues fue en esta etapa en Canadá donde se pudo conocer más de Lev Tahor o confirmar lo que ya se venía diciendo desde su estancia en Brooklyn. Y a continuación te voy a dar un listado de cosas bien fumadas de esta secta. Ok, a ver. Eso sí me interesa, pongo atención. Muy bien. Se sabe que quienes son miembros de este culto no usan aparatos electrónicos como televisores, radios y computadoras. Nada que les permita conocer cosas del mundo exterior. Oh, sí viven fuera de la tecnología. ¡Qué feo! ¿Tan peor que los menonitas? Sí, al menos a los menonitas les dejan tener su teléfono, un frijolito, pero al menos pueden tener algo para comunicarse. Pero... No, los menonitas sí son buena onda, también son así bien cerrados, parecidos así con sus restricciones y que solo pueden convivir entre ellos, pero creo que aquí en Guatemala, o al menos donde yo vivo, como que nos acostumbramos a ellos y ellos se adaptaron bien a la comunidad porque incluso hasta tienen su negocio, salen a vender sus productos muy buenos, crema, queso, miel. Así que no sé si todos sean así, pero al menos por aquí los menonitas sí supieron adaptarse a la comunidad, supieron adaptarse al pueblo y pues ahí no hay ningún problema, por más cerrados que sean ya es su problema. Y como te digo, son buenísima onda. Por mi trabajo he tenido contacto con varios de ellos y muy amables, siempre tratan bien, pagan, que es lo más importante. Pero no, los ortodoxos, nada de tecnología. Ese sí no me gusta. No, entonces ya no asisto ahí. No, me dicen eso y órale, me voy. Una de sus normas más conocidas y extremas es la obligación de que las mujeres vistan con ropa negra de pies a cabeza, razón por la que son conocidos como los talibanes judíos por la prensa israelí. Y antes de que me digas qué te parece esta regla, esto de talibanes judíos no viene así por así, sino también se ha dicho que Lev Tahor tiene nexos con musulmanes. Creo que se imaginan quiénes son estos tipos, que son los que salen tanto en las noticias por... Mejor no digo a qué se dedican porque si ya de por sí no vamos a monetizar este episodio, capaz hasta lo bajan si me pongo aquí a dar otros términos. Ya te tomé la indirecta, pero sí, esto de las mujeres de forma tapada de negro, sí me las imagino como esos videos que te encontrás en YouTube. Están literal, solo tienen como que una ventanita ahí cerca de los ojos solo para ver y ahí todo negro. Sí, tapado total. Algo que es más común en comunidades musulmanas, pero que estos judíos ortodoxos, específicamente Lev Tahor, lo adaptó para su comunidad. En el caso de los hombres, llevan también una vestimenta negra, sombrero, y una de sus principales características es que nunca se afeitan la barba, la dejan crecer lo más largo que se pueda, y desde las patillas le salen como unos chonguitos como los del Travis Scott, que es por lo que los puedes identificar. Eso de la barba sí siempre me dio curiosidad, pero a mí no me sale ni pelitos ni nada de barba, imagínate, y me meto ahí, van a decir que soy, ¿qué? Maldecido por alguien o por algo. No, a puro minoxidil te hacen crecer la barba, pero tienes que tener.
¿No te imaginas eso ahí? A ver, Johnny, ¿vos te bañás a diario? Tenés que ser sincero. Y yo sí, un día que no me baño me siento raro. Capaz ellos una vez a la semana. No, estos también se bañan a diario, pero hay algo bien curioso que estuve investigando y es que estos tienen un ritual que es en la ducha y tienen hasta la cantidad exacta, ni una gota más ni una gota menos del agua con la que se tienen que bañar. También fumados, pero otra cosa es que hacen otro tipo de baños y se dice que el agua debe provenir de un nacimiento o un manantial. Y este baño también es como algún tipo de ritual para ellos, como te digo. Tienen hasta el tiempo exacto, la cantidad exacta con la que se tienen que duchar. Yo hago eso, pero cuando no viene el agua aquí en verano, mano, tengo que calcular un bote ahí dije, con esto llego. Así ahí como sí hago sale eso. el Neto Brand metido en su tonel, pues ese estaría re bien para hacer este ritual, porque tiene ahí la medida exacta. No, ya me los imaginé así. No, ya me mataste la imagen. Sí, pero también a ese extremo de tener tiempo y hasta, ¿qué? Cantidad de agua para poderse bañar. No te sorprenderías de lo que hacen, que si me pongo a decirte todo este episodio sale de 3 horas. Pero aquí te va otra cosa que hacen. La fe de los Leptahor contempla, entre otras cosas, una versión estricta del kosher, que son alimentos aptos, así que solo se les permite comer alimentos hechos en casa y no procesados, o sea, sus propias hortalizas. Tampoco comen pollo ni huevos de gallina porque creen que están genéticamente manipulados, ni vegetales con hojas, ni arroz, ni frijol, porque consideran que estos pueden tener insectos. En el caso del frijol, el maíz, todo esto, los gorgojos. Por eso no los consumen. Sí, están bien locos, entonces ¿qué pasan comiendo? Solo cosas que ellos mismos cultivan o crían porque vi que sí hay excepciones y llegan a consumir carne, pero debe ser por un animal criado por ellos mismos y que sea sacrificado ante los ojos del líder. Si el líder no está viendo que ese animal fue criado por ellos y que en ese momento lo sacrifican para ir a cocinarlo, es pecado. No, qué feo. Eso es aguantar hambre. Sí, y ahora vamos a pasar a los niños, que esto es más fuerte. Empezando con algo así suavecito. Se dice que los niños tienen prohibido comer golosinas de las tiendas. No pueden ir ni con el chino de dame un Tortrix, dame una galleta y un jugo. No, tampoco pueden hacerlo. Bueno, eso sí me la esperaba. Si no comen pollo, bien ya sabía que iba a decir no pueden ir ni a la tienda. Esa sí, me la esperaba. La educación está a cargo de miembros de la misma secta, así que enseñan lo que han aprendido a lo largo de los años, o sea que no es una educación de calidad, sino está enfocada a que aprendan cosas de la religión, y de hecho no se permite a los niños asistir a escuelas o colegios de la comunidad. Eso está estrictamente prohibido. Sabes de la experiencia más que todo. Sí, no es ninguna buena educación. A los niños se les permite jugar cuando no están en la escuela. Ya sabemos que no están aprendiendo por los mismos miembros, pero solo se les permiten juguetes elaborados por los mismos miembros. Un ejemplo, te dan una tabla con llantas hecho por Raj Mahan, pues tenés que fingir que es un Hot Wheels. Tu carrito de tapitas, ni. Ahí está un carrito de tapitas y que no sé de dónde sacan las tapitas porque no pueden consumir una gaseosa, pero ese es tu juguete y cosas así. A las niñas también se les da una educación, pero es menor, ya que al ser una religión patriarcal se les prepara para servir en la casa y la educación es lo de menos. Uy, aquí sí regresamos a esa época fea. Prácticamente las crían para servir. Sí, bueno, algo muy común en estas religiones musulmanas, judías. De por sí son religiones machistas, por así decirlo. No es de extrañar que con Leptahor sucediera lo mismo. En el apartado de las creencias, para empezar,
deben someterse a la voluntad del líder y sin importar la edad o condición, deben estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por si el líder, en este caso Shlomo, quiere algo. Y es donde ya me da miedito lo que vas a contar. Otra es que al iniciar el día es obligatorio un momento de oración, y con un momento me refiero a horas, desde madrugada hasta casi el mediodía, orando. Ah, qué feo. Yo apenas aguanto unos 5 minutos en cada hora para estar orando todo el día. Yo ni oro, pero no me lo imagino, eso sí sería castigo. Entre esto, hay una llamada meditación mística, que es exclusiva para varones, que son oraciones lentas y en voz alta, como si fueran gritos. Me da miedo, no me imagino eso. Ver eso sí me daría miedito. Me pondría incómodo, no sé, lo vería muy extraño. Que alguien esté de en medio, mira, rezando, ponete el rosario y ese, yo que sé, con tu vecina y la encontres así en círculo, rezando un Ave María, pero así lento y en voz alta, como en grito. No, me daría cosita. Yo pienso que es un pacto, no sé, invocando a un demonio. Algo así imaginaría. Pues en esta secta ya no se enfocaban tanto en enseñar la Torá y el Talmud, sino unos nuevos textos que eran una propia versión de Shlomo Helbrands, y estos textos debían ser aprendidos de principio a fin. Ponete, no le decís un versículo del texto de Helbrands, te dan castigo físico por no saberlo. Logro. Tipo maya, entonces. Sí, castigo maya. Sí, a ver, dame el texto número 24. No me lo sé. Ah, ya valiste, mijo. Para que aprenda. Uh-huh. Pues estas son como las reglas más suaves, pero si subimos el nivel, hay cosas como castigos corporales que sí van en serio, además de matrimonios de adultos con menores de edad, y estos matrimonios bajo la excusa que son arreglados. Y si te recordaste, dije que te iba a aclarar eso más adelante, pues es aquí. Leptahor se excusa en esto, de que esos matrimonios son arreglados, que básicamente es que ambas partes estén de acuerdo, tanto los que se van a casar como las familias. Entonces están de acuerdo, arreglan el matrimonio, lo llevan a cabo y ya, se forma una nueva pareja en Leptahor. Pero más bien pareciera que son forzados, que un matrimonio forzado sí es ilegal. Sí, porque si me estás mencionando que una persona mayor se va a casar con una menor, ya sí suena como bien forzadito. Algo así lo veo. Sí, y era Shlomo el que decía, tal niña haría buena pareja con Don Chepe, y los casa. Sí, era gente ya grande, de 25, 30 años o más, que se casaba con una menor de edad. Aquí un dato muy perturbador es que a las niñas las casaban desde los 12 años. Sí está fuerte eso, ¿eh? Con uno de 30 para arriba, 12 años, qué locos. Eso está bien loco. Sí, es demasiado enfermo. Pues ya lo voy a venir, pero me da cosa tocar todos esos temas, pero continúa. Y así te podría seguir numerando los abusos, las prácticas que tiene el Leptahor, pero como te dije, solo te iba a dar unas cuantas, porque si no esto se alarga demasiado. Creo que lo importante es entender lo extremista, lo radical que es esta secta, y si quieren saber más, hay un podcast llamado Sectas, así a secas, que es producido por Parcast, que a mí me encanta ese podcast porque abordan de una forma muy seria cada secta, y entre sus episodios hay uno doble precisamente de Leptahor que me ayudó mucho a comprender quién es Shlomo Helbrands y a conocer internamente su culto. Y de verdad yo se lo recomiendo, no solo el episodio doble de Leptahor, sino también van a encontrar la de El Templo del Pueblo de Jim Jones, La Familia de Charles Manson, Nexium de Kit Raniere, Los Davidianos de David Koresh. Es una joya de podcast que lo encuentran en Spotify. Solo yo me imagino que a muchos les interesan estos temas y estamos todos raros oyendo eso, pero si les interesa pueden ir a buscarlo.
Te imagino ahí metiéndote en esa secta solo para quitarte la duda si de verdad sí era. No, de verdad, yo en mis tiempos libres es lo que paso escuchando. No crean que me paso socializando, ¿no? Yo paso en mi cuarto, de ser posible, escuchando de alguna secta. Me fascina ese tema. Todo antisocial, man. Y después de esa pauta informativa, continuemos, Johnny. Ok. Está bien, vamos, sigamos. Todo lo que hacía Leptahor estaba políticamente mal, pero no era ilegal, porque al final es su religión y ellos se establecieron como refugiados y el gobierno de Canadá no les podía decir cómo actuar. Así que si ellos tenían esas leyes, pues ni modo, su problema y que vean qué hacen. Aquí solo pueden vivir y no nos vamos a meter con ellos. Ahí creo que vamos todos bien. Nadie se ha perdido. Y si alguien se perdió, pues que regrese. Escuche de nuevo todo. Que escuche todo. Aún así, habían varias entidades que velan por derechos infantiles que ya les habían echado un ojo y los habían estado vigilando por mucho tiempo y reuniendo pruebas. Y fue en el año 2013, casi una década después de que se establecieron ahí en Canadá, que los servicios sociales de negligencia infantil los denunciaron por las condiciones de salud, higiene y educación de los menores a su cargo, ya que estos no adquirían las competencias básicas en matemáticas, además no hablaban un inglés básico, mucho menos el francés, que es un idioma muy común en la localidad. Ya te recordás que el Chucky siempre nos cuenta cómo le cuesta ir a algún restaurante o algo, porque se habla creo que en su mayoría francés. Creo que él aprendió a decir quiero pollo frito y eso pasa comiendo toda la vida. Sí recuerdo eso que le pregunté cómo va el inglés. Me dice, ¿qué inglés? Ella puro francés. Yo, ¿cómo francés es Canadá? Y bueno, nos contó un poquito, pero ya teniendo esa idea, sí, como que te pones a pensar, vos fueras algo de la policía y le empezás a hablar a alguien en francés y el niño ahí como cara, de ahí haces el intento en inglés y igual. Nada. Y fue durante noviembre del 2013 que las autoridades convocaron a los miembros de Leptahor a los tribunales por acusaciones de que la educación en el hogar no cumplía con los estándares de educación en Quebec, que es algo que Leptahor hizo. Le dijo al gobierno que estos niños iban a recibir educación en el hogar. Por eso es de que estuvieron una década actuando como ellos quisieron, hasta que los descubrieron y ya se las dejaron ir completita. Pero ya 10 años, ¿cuántos patojos pasaron por eso pensando que era normal? Sí, para los miembros de la secta era normal. El 27 de noviembre de 2013, un juez de un tribunal de menores en Quebec ordenó que 14 niños de la comunidad fueran colocados temporalmente en hogares de guarda, se sometieran a exámenes médicos y recibieran apoyo psicológico. Entre esos niños habían niñas traumadas que no querían volver a la comunidad porque decían que iban a ser obligadas a casarse con señores. Y esto ponía en jaque lo que decía la secta de que estos matrimonios eran arreglados. Más bien parecía que a esta niña las iban a obligar a casarse con señores. Ay, sí, obligados. Sí, a pesar de que crecieron en ese entorno que casarse a esa edad era normal, por así decirlo, en el fondo ellas sabían que eso no estaba bien. Y por suerte las autoridades intervinieron a tiempo. Y esto desencadenó una batalla legal mientras se reunían más pruebas. Mientras tanto, un grupo de niños que les habían quitado a Leptahor para enviar con psicólogos, con médicos, todo esto, entiendo que fue devuelto a la comunidad. Otros se quedaron en tratamiento y seguía este proceso mientras estaban pendientes de una apelación. Fue entonces cuando Shlomo Helbrands y su secta dijeron: de esta ya no salimos, nos va a pasar como en Israel, como en Estados Unidos, nos pueden meter presos y luego enviarnos de regreso a nuestro país, así que ni modo, llegó el momento de irnos de Canadá. Imagino que Shlomo Helbrands convocó a los líderes del culto y les dijo: saquen el mapa y ayúdenme a buscar un país, de preferencia corrupto, donde ni ellos mismos conozcan sus leyes
y podamos establecernos sin que nos digan nada. Y ya todos saben a qué país me refiero. A ver si lo decís así me siento mal. Y es así, como a principios de 2014, la secta Leptahor ingresó a Guatemala. No, un país corrupto y que no se sepan sus leyes. Ay, ese hasta me dolió, man. Bueno, hacemos quedar mal al país, pero hay que decir la verdad. Aquí hablamos con la verdad. No sé mucho, entonces. Estamos hablando ya de los 2000. Sí, 9 años. Después del por 2000. No sé. Ya viéndolo así. Sí, es que esta noticia sonó bastante y cuando vi que ya había pasado casi una década me asombré. Porque yo sí recuerdo haberla visto cuando estaba trabajando en los tiempos libres. Me metí a Facebook y salió esta noticia y estuvo por varias semanas sonando. Y yo no le di importancia, la verdad, me pareció curioso. Pero hasta ahí, ni idea de lo peligrosos que eran. Sí, pues eso es lo que te estoy diciendo ahorita que me lo estás contando y de la forma que actuaba. Ya lo veo muy peligroso y qué bueno que lo sacaron porque ahorita hacer qué desmadres estuvieran haciendo. Ahorita te voy a contar qué pasó. Leptahor se estableció en la localidad de San Juan La Laguna, en el departamento de Sololá. Ellos vieron un lugar paradisíaco donde ni siquiera la policía iba a llegar. Lo que Leptahor no sabía es que se estaban metiendo a un territorio con dueño. Un territorio que controla ni más ni menos que Mashimón. Hizo su debut Mashimón. Nada, son pajas. Sí es territorio de Mashimón, pero sí, no se involucra aquí, solo quería meterlo de alguna manera. Yo pensé que los seguidores de Mashimón iban a ver, no nos quieren hacer competencia, aquí no lo vamos a permitir. Bueno, si generalizas es posible porque la gente de allá le rinden culto a Mashimón, entonces es posible que tengan algo que ver con él, pero no fue por esto. Nada que ver. Ok. Ya se ponen intenso esto. Ok, entonces se fueron a Sololá, tranquilo, paraíso, había tierra para sembrar, un hermoso lago con basura, pero ahí estaba. Les servía para hacer sus rituales estos de baño, que querían que fuera de agua natural. Sí, agua natural para toda chuca, pero natural. Te digo, pero ahí estaba, ahí sí podían contar cuántos litros pasaba por minuto. Sí, ahí sí. Pues creo que esto lo saben todos, que antes que las autoridades legales, por así decirlo, hablo de municipalidad, policía, ejército, cualquier entidad del gobierno, lo que controla en este tipo de pueblos es un consejo comunitario. En el caso de San Juan La Laguna, el consejo de ancianos, que son los que de verdad respeta a la población. No, es que ahí estás hablando con los meros. Son más respetados los ancianos que la policía. Si los ancianos dicen, estos majes no me caen bien, estos se llevan algo entre manos, mandan ahí a un patojo a espiar y él informa. Sí, en el interior del país así se da. La gente está cansada ya de los típicos políticos, así que ellos toman el poder. La policía está de adorno, si es que está, porque la comunidad es la que se encarga de en todos los aspectos y creo que hacen mejor trabajo porque son lugares donde no escuchas tanto de violencia como donde sí están las autoridades legales. Eso sí, eso es cierto. Pero a ver, ¿cómo está la cosa? Este consejo de ancianos, sin saber absolutamente nada de quién era Shlomo Herbrands y su secta Leptahor, decidió expulsarlos al poco tiempo de que se habían establecido, al considerar que este grupo de judíos eran maleducados. ¿Maleducados? Sí, que este grupo de judíos los rechazaban, no saludaban, ni siquiera hablaban con ellos, y para el consejo esta era, además de una falta de respeto, una amenaza de que podrían intentar cambiar sus creencias, su religión, sus costumbres. Así que váyanse de aquí. Vaya manera de sacarlos. Sí, sin saber nada de quiénes eran. Bueno, aunque sí tiene sentido, porque aquí creo que esto es muy, muy guatemalteco y tal vez latinoamericano, pero es cierto hasta cierto punto, porque si vos salís a la calle en un pueblo, miras, hay un señor
Y fijo, sale otro señor de otra cuadra, se grita, ¿qué tal, don Pepe? ¿Qué tal, cómo está? Y el otro man, bien, gracias, que le vaya bien. Sí se saludan, o sea, la mara se saluda, en los pueblitos tienen a saludarse ahí con los vecinos, con un conocido. Tienen como que razón por qué diciendo esto. Ay, ¿estos por qué? ¿Estos qué se creen? ¿Estos hijuelaranque? Para que te des cuenta de que hasta cuando van en los carros se saludan. Y esta gente, estos judíos allá en Sololá, no decían nada, no se comunicaban para nada con los pobladores locales, a no ser de que realmente necesitaran algo. Bueno, ahí sí ellos solitos se quemaron entonces. Sí, y además de que el grupo se rehusó a enviar a sus hijos a escuelas locales y a participar en la localidad. Esta ya era demasiada falta de respeto hacia San Juan La Laguna como comunidad. Ahí tenía la feria de Mashimón. No, nosotros nos vamos a llevar a nuestros hijos a Mashimón. Sí, Tienen que llevarlos. Se lo creo que pasó, que no quisieron ir a adorar a Mashimón, así que para afuera. Digo que ahí está la respuesta. Hubo una actividad de Mashimón. Ellos no quisieron mandar a sus hijos a Mashimón. A los ancianos. No. Si no van a traer a Mashimón, se me van a la chingada ahorita. Pues imagínate que haya sido por eso. Y que porque no decían buenos días. Por ignorar a Doña Tona, por eso. O Doña Cande. Moraleja, mucha. Sean amables, independientemente de su religión. Saluden. No me lo puedo creer, que por no decir los buenos días para afuera. Los que vayan a comentar este episodio, los que vayan a mandarnos un mensajito por Instagram de qué les pareció, tienen que saludar. Si no, no les vamos a responder esta vez. Si no dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches, esta es mi opinión del episodio, olvídense que les vamos a responder. Este va a ser un episodio de buenos modales. Sí, vamos a aprender mucho. Así que ya saben, a enviar sus saludos, pero bien hecho. Pues al ser expulsada, la secta intentó establecerse en Patzún Chimaltenango. Por supuesto que Chimaltenango tenía que involucrarse en algo en este episodio, porque si no, no es episodio de What the Fornication. Pero ¿qué crees? De allí también los expulsaron. Y a ver, ¿ahí por qué los expulsaron? Porque a la gente no les gustó su apariencia más que todo. Atención a esto. Ok. La comunidad de Patzún informa a toda la población que se ha tenido pláticas con ellos, los judíos, Leptajor, mas no se ha tomado ninguna decisión para que puedan asentarse en nuestro municipio. La decisión se sujetará a lo que el pueblo decida y no se tomará a la ligera. Agradecemos a los ciudadanos de nuestro municipio por hacer llegar sus comentarios, ya que esto nos ayuda a poder informar a la población de lo que realmente está sucediendo y no tener malos entendidos. Esto fue lo que dijo la página de la Municipalidad de Patzún en un comunicado en el año 2014. Bendito Facebook que deja prueba de todo. Aquí ya se reunió la Mara y empezó a decir, no, estos cabrones no nos gusta cómo están ahí, hacen cosas raritas. Sí, yo pienso que tuvo que ver con el escándalo que hubo en San Juan La Laguna, en Sololá. Ya esa fue noticia nacional y yo sí la recuerdo muy bien. Y por eso mismo que cuando intentaron buscar un nuevo lugar, ya toda la gente sabía sobre ellos. Y cuando llegaron a Patzún dijeron, no, mijos, aquí tampoco. Yo creo que, mira, pues, pensaron que iban a venir un país tercermundista donde no supieran las leyes, pero lo que ellos no sabían eran las leyes que se manejan dentro de acá. Sí, ellos se enfocaron tal vez en lo que se sabe de Guatemala por internet, pero no esperaban que no todo es así, sino se van al interior del país y es un mundo totalmente diferente al de la capital. Las leyes del pueblo tienen más valor sobre las leyes políticas de Guatemala. Este Shlomo estudió en una yeshiva de judíos ortodoxos, pero aquí en Guatemala estudiamos en la Universidad de Charver, que es mejor. Es que ahorita sí me siento como que superior con ego porque... sacando pecho. Sí, mano, porque mira, pues, ¿a qué se vinieron? Fueron a hacer sus desmadres en países que son económicamente más fuertes que nosotros. Vienen acá diciendo, aquí no los vamos a trabar, nos vamos a sentar, vamos a tener todo el agua que queramos y nos va a pelar la ley. Y si vienen a topar con algo más fuerte... Ni un año duraron aquí.
Y allá Sí, estuvieron esos- 10 años en Canadá. No, hombre, lo que pasa es que aquí no saben. Aquí están los vecinos vigilando Si y nos organizan. ya los tenían bien, sí, sí, los tenían bien vigilados. Sí, no comía huevos. Ah, no, esa señora estaba rara porque no come los huevos. Aquí los tenían así. Es que sí me los imagino, man. No, así me los imagino ahí. Esto es algo trae. Tenían comportamientos extraños, la verdad. Pero además de eso, como ya te dije, maleducados. Pues después de eso, se mudaron a la ciudad de Guatemala. Para ese momento, la comunidad judía de Guatemala, la oficial por así decirlo, ya había lanzado un comunicado señalando que este grupo de ortodoxos no pertenecen a su asociación. Y con el tiempo la fiscalía allanó su local para investigar si habían casos de maltrato infantil. Supongo que ya tenían información de lo que habían hecho en otros países. Y como siempre suelen hacerlo, los de Leptahor, cuando les toca enfrentar a las autoridades, escapan. La secta a lo largo de los años ya se había estado dividiendo por esto de estar migrando de país en país y llegaron a tener células en varios países de Latinoamérica. Hasta la fecha es así como se mantienen activos. Pero en el caso del grupo principal, el de Shlomo, que estaba aquí en Guatemala, se fue para México, donde estuvieron activos algunos años. Y lo siguiente, creo que no te lo esperas, va a ser un giro a la historia bastante drástico. ¿Cómo está eso? Atención, fue un viernes 7 de julio de 2017 cuando Shlomo Helbrands fue encontrado ahogado en un río en el estado mexicano de Chiapas. Las fuerzas de rescate sacaron su cuerpo del río el viernes por la tarde después de que las fuertes corrientes lo arrastraran mientras realizaba el mikveh mitzvah antes del Shabbat. No midió bien su tiempo en el agua, man. Sí, se pasó. Tenía que estar 15 minutos sumergido en el agua y no aguantó. No. O sea, ¿sabes cuál fue el problema? Mencionaste que ellos tenían que tomar el tiempo y tenían un límite de agua. Sí. Pues él no hizo las matemáticas bien porque no recibió pues matemáticas en la escuela y no supo la presión del agua y se metió, pero no calculó la corriente del río. Así que se lo llevó. La inercia. No calculó la inercia ni la gravedad y se arrastró. Se lo llevó. Aparentemente lo que pasó es que se golpeó la cabeza en alguna roca y se lo terminó de llevar la corriente. Es un giro de historia bastante drástico porque de la nada estaba haciendo sus fechorías aquí en Guatemala, se fue para México y se ahogó. Pero muchas veces lo importante es saber mate, güey. A veces dicen que es paja, pero a veces sirve. Aquí es donde sirve la mate en la vida. Pobrecito, mano. No creo que pobrecito sabiendo todo lo que hizo en vida. Pero se lo pudo haber salvado si hubiera recibido mate. Bueno, eso sí. Aquí como un dato interesante que tengo aquí, más que todo, que no tiene ya nada que ver, es esta palabra Shabbat, que a muchos les sonará por la banda Black Sabbath. Tiene un significado por ahí parecido a esta palabra Shabbat, que es el séptimo día para los judíos, que es el sábado. Es por eso que Helbrands hizo este ritual un viernes, porque este mikveh mitzvah lo acostumbran a hacerlo un día antes del Shabbat. Es por eso que lo hizo viernes más que todo. Por eso es de que murió ahí. No hace que la fecha sea 13, porque ahí sí concuerda. Viernes 13. No, fue viernes 7. Casi, pero no. Nah. Aquí te va un dato. Que se cree que en realidad no fue un accidente. Pues en una carta que escribió a sus seguidores poco antes de su muerte, pudo ser coincidencia o no, les dijo que ya no tenía motivos para vivir. Así que, accidente o no, fue así como Shlomo Helbrands falleció a los 54 años, dejando a Nachman Helbrands, su hijo, como sucesor. Y se dice que él es más extremista que su padre, que cuando asumió el liderato, prohibió por completo el consumo de pescado, carne o huevos. Algo que ya estaba, pero lo baneó por completo.
permitiendo a sus seguidores comer solo pan, frutas y verduras, que fueran kosher, que fuera producido por ellos mismos. Qué feo, antes está peor. Que es ni un cebechito, ni una carnita asada, nada. Y peor si vive en México, ni chilaquiles, ni tacos, no. Nachman también siguió con esto de los arreglos matrimoniales para niños y niñas de 12 y 13 años. Imagínate eso, que te obliguen a casarte a esa edad. ¿Qué estarías haciendo en básicos por ahí? No, pero hay que estar enfermo de la cabeza para hacer ese tipo de cosas. Qué feo. Sí, qué feo. También se presume que Nachman estuvo directamente involucrado en la muerte de su hermana Miriam, ya que a esta la obligó a comer pan que contiene sésamo, a pesar de que él sabía que su hermana tenía una reacción alérgica severa a los sésamos. Y Nachman después, cuando lo interrogaron, cuando le dijeron ¿por qué hizo eso?, su respuesta fue que la muerte de su hermana se dio porque no tenía la suficiente fe en él. Un logro. Yo veía con ese descaro. Eso está bien pelado, porque tanto Nachman como Shlomo se creían seres superiores que ya no solo estaban enseñando, sino ellos se sentían que eran como una divinidad. Porque ellos eran el camino. Lo normal de líderes de secta. Pero ya su hermana... No. Y que no tuviera remordimiento para decir que así sucedió. Y para que diga así, no tuvo fe en mí, por eso se murió. Sí. No, qué feo. Ese más está más loco. Demasiado. Sí, se dice que está más fumado que su padre. Pues un juez federal de México dio la orden de arrestar a varios líderes del grupo, cuyo campamento estaba situado a unos 17 kilómetros al norte de la ciudad de Tapachula. Muy común para nosotros aquí en Guatemala ir a Tapachula a traer producto mexicano. No estaban tan lejos. No, se fueron ahí cerquita a Chiapas. Y ordenó esta captura por la sospecha de participación en abuso de menores después de una investigación llevada a cabo por la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. Ya los estaban tratando como delincuentes. Ya los habían marginado ahí. Sí, ya los tenían controladitos también, ¿no? Y ya se sabía todas las fechorías que venían haciendo en otros países. Y como era de esperarse, Leptahor en todo momento negó estas acusaciones y alegaban que existe una persecución religiosa y política en su contra debido a sus ideas. Para ellos lo que están haciendo está bien y que todo el mundo está en su contra porque no están de acuerdo con sus creencias. ¿Qué puede ser si van a tomar de eso de que nosotros estamos bien, ustedes están mal, ustedes porque no quieren aceptar y bla 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 bla? Pero están bien locos. Bueno, más ahorita el que quedó de líder, que es el hijo de Shlomo, sí está bien loco. Es más, hace por comer tanto pan con hongo de plano que se le sube. Bueno, no duró tanto porque Nachman Helbrands y otros 4 líderes de Leptahor fueron arrestados en México en diciembre de 2018 en una operación conjunta entre la Interpol y el FBI. Ahí venía hasta... ¿Cómo se llama el personaje de La Roca en Rápidos y Furiosos? Hobbs. Hobbs. Ahí venía Hobbs a capturarlo también. Imagínate, el FBI y la Interpol llegaron a México específicamente para acabar con Leptahor. Sí, iban directo al grano. Las autoridades estadounidenses acusaron a Nachman Helbrands, de 39 años, y Mayer Rosner, de 45, de secuestrar a 2 nietos de Shlomo Helbrands, cuya madre había huido de la comunidad tras haber sido condenada al ostracismo, que el ostracismo es como un destierro, por así decirlo, que nadie de la comunidad le habla. Y fue condenada a esto por oponerse que su hija de 13 años fuera casada con un hombre mayor. Bueno, creo que ahí más bien fue como una bendición, ¿no? Porque aparte se salvó ella de estar ahí con esos locos y salvó a su hija. No, es que vos dirás que bueno, me voy y hago mi vida desde cero. Pero para alguien que fue criada en ese entorno, que no sabe hacer nada por sí sola, no sabe cómo es la vida fuera de esta secta,
Ella no recibió buenos estudios. En cuanto a alimentación, estaban muy limitados. Ella posiblemente ni siquiera podía hacer sus propios alimentos. Esta pobre mujer no tenía cómo salir a enfrentarse al mundo real. Ay, sí tenés razón, no lo pensé en ese sentido, pero entonces sí los limitan bastante para poder controlarlos. Sí, al punto que si quieren salirse no saben hacer nada. Sí, ¿verdad? Y ahí bien pueden regresar ellos diciendo, pues déjenme entrar y hago lo que ustedes quieran. Y pues no me quiero imaginar que dirán, ay, bueno, hay que tienes que hacer esto y esto y esto para poder perdonarte y volver a la secta. De verdad que te vas a indignar más, todavía faltan algunos detalles. Pero para regresar al tema de Nachman Helbrands, que fue arrestado junto a Rosner y luego fueron condenados el 10 de noviembre de 2021, hace nada, por los cargos de conspiración por transportar a un menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva y secuestro parental internacional. Lo sentenciaron, no sé si en Estados Unidos, ya no vi que fue de Nachman, supongo que está preso. Y fue por esto que no sabían ni cómo actuar, que miembros del Leptahor pidieron asilo político en Irán después de que capturaron a Nachman y juraron lealtad al líder supremo del Estado, Ali Khamenei. Y en noviembre de 2021, otro grupo de unos 70 miembros aproximadamente llegó a Kurdistán en un intento de llegar a Irán, pero fueron detenidos por funcionarios iraquíes y deportados a Turquía. Desde ahí de Turquía se dirigieron hacia Bucarest, en Rumanía, y de allí a Bosnia y Herzegovina. Y se dice que al recibir presión de parte de los locales, un grupo nuevamente se dividió, ahora como de 40 miembros, que escaparon con rumbo desconocido en febrero de 2022. Y desde esa fecha solo se sabe que tienen presencia en Macedonia del Norte, ya que fueron noticia en ese país por vecinos enojados que los atacaron con huevos. Los agarraron a huevazos como si fuera el carnaval. A ver, ¿no te gusta el huevo? Pues toma este. Imagínate que te descubran porque un grupo de vecinos te ataque a huevazos. Qué vergüenza. Y así es como esta secta sigue activa en todas partes del mundo. Eso sí, desorganizada, no tardará en desaparecer porque han tenido que escapar de cada país donde intentan establecerse. Y qué bueno, de verdad, qué bueno que aquí en Guatemala, gracias a un consejo de ancianos que quería mantener a salvo sus tradiciones, los expulsaron. Aunque no supieran nada de la secta, los echaron porque estoy seguro que si hubiera sido por el gobierno, unos billetes bajo la mesa y hagan lo que quieran. Bueno, hoy sí me sorprendió porque fueron expulsados simplemente por no ser amables. Así, sencillito. Por no ser amables. No porque... sí, no por hacer algún falta de respeto. Yo pensé que atacaron a Mashimon o algo así, pero no. Vienen aquí solo porque no eran buena onda, no caían bien, o sea, era ese grupito maleducado y me imagino los señores, no, aquel día pasé y no me dijo los buenos días, se me van a la chingada. O sea. Sí, es que así pasó. Es que de verdad era un plan excelente venir a Guatemala, porque recordemos que aquí existe la libertad de culto y eso le permitiría establecerse, pongamos un ejemplo así extremo, a un culto satanista. Si quieren, pueden establecerse aquí en Guatemala porque la libertad de culto se los permite. Así que para esta comunidad de judíos ortodoxos no iba a ser un inconveniente. Además de que aquí en Guatemala la edad legal para casarse, si no estoy mal, es a los 14 años. Perfecto para lo que ellos querían hacer. Sí, eso es cierto. Algo turbio también, pero cierto que si a esa edad ya permiten casarse y toda la onda, como media vez los padres estén de acuerdo, qué feo, ¿no? No sé si ya habrán modificado la ley o sigue activa, pero habrá que investigar. Al menos hace unos años, cuando llegó esta secta en 2014, esa era la edad. Si te lo pones en ese sentido, si nosotros tuviéramos una secta y decimos, Guatemala pues tiene esta libertad de religión, tiene problemas políticos, tiene problemas económicos, nadie respeta la ley, es un buen lugar para asentarnos y que nadie nos moleste. Solo la establecemos como una iglesia y ya, ni impuestos pagamos.
Y ya que hablo de impuestos, algo que se me pasaba es que nadie sabe de dónde Leptahor obtiene ingresos, cómo se mantienen, porque no trabajan, no se relacionan con la comunidad. Nadie sabe cómo viven, de dónde sacan dinero. Cierto. ¿Y esos mages cómo vivían? Ni idea, según rumores, que son rumores más que todo, que tiene mucho que ver con estos nexos que tenían con musulmanes. Y supuestamente, según lo que declaraba Shlomo, es que organizaciones internacionales les daban donaciones. Pero sí está muy extraño porque nadie sabe cómo hacían para viajar todos juntos de país en país si no trabajaban, no hacían nada. Aquí la Mara viendo cómo chingado le paga el coyote y aquellos viajando de Israel a Estados Unidos, Sí. Estados Unidos a Canadá y Canadá a Guatemala, sí. Sí, está muy extraño. Pues ya para ir concluyendo, mira que por cosas del destino, justo cuando estaba haciendo la investigación de este caso, vi un artículo que decía publicado hace 1 hora y se trata de una nota que publicó la BBC que lleva por título "Me escapé de la secta abusiva Leptahor en Guatemala y después rescaté a mi hijo". Esto se publicó el 2 de marzo de 2023 en el sitio web de la BBC. Un logro, pero tan así. Sí, es una historia, es una investigación extensa que hizo un periodista, un investigador de la BBC, y que te voy a dar un resumen de lo que dice para cerrar con la experiencia de alguien que vivió los abusos de Leptahor aquí en Guatemala y que logró escapar. Eso sí me interesa. Dice así: Yisrael y su esposa Malke, que no es su nombre real, tenían ambos 16 años y se acababan de conocer. El matrimonio había sido organizado por los líderes del culto al que habían sido obligados a ingresar cuando eran niños. El grupo es Leptahor, y que dice ser una versión fundamentalista del judaísmo. Sin embargo, antiguos miembros, al igual que en un tribunal israelí, entre otros, dicen que no es más que un culto. No teníamos opción, cuenta Yisrael, quien hoy tiene 22 años. El rabino me llamó a su oficina y me dijo: la próxima semana te casás, y si te negás, serás castigado. Logro, así directo. Así directo. Mi hermana tenía 13 años y la obligaron a casarse con uno de 19. Ella lloraba tanto que la castigaron prohibiéndole hablar todo un año. No podía decir ni una sola palabra, ni para pedir comida, ni pedir permiso para ir al baño. Nada. Eso sí está extremo. Yisrael dice que su hermana no podía hablar correctamente después de que terminó el castigo de un año. Dichos tratamientos son parte de un catálogo de supuestos abusos cometidos por los líderes quienes ocupan puestos de autoridad en el grupo. O sea que no era solo Shlomo, sino tenía otras personas que también tenían un alto rango, no como él, pero también tenían permitido dar órdenes y al mismo tiempo cometer estos abusos. Y eran como que los discípulos, podemos decir así. Por decirlo así. Los discípulos, ¿no? Sí. Eran los discípulos. Según los informes, estos incluyen palizas por infracciones menores, y los niños se ven obligados a agradecer a sus torturadores por golpearlos. Eso no me está gustando. Veía todos los días que Shlomo Helbrands y otro líder llevaban niños a su habitación, niños de 8 años, y luego los enviaba a la mikve, que ya explicamos que es un baño ritual que se utiliza para la purificación. No entendía lo que hizo con ellos. Ahora lo sé. Y Israel dice que niños y niñas le dijeron a él en persona que fueron abusados por líderes del grupo. No sé qué palabra decirte de esto, pero sí está fuerte que llegar a este punto. Y lo que él está confesando, sí, ya se está saliendo un poquito de control. Sí, hasta me había extrañado este tipo de actos que no lo mencionaran en ninguna parte, porque sí es algo común en una secta
de estas extremistas. Continúo. La BBC trató de hablar con los presuntos niños víctimas de estos abusos, que abandonaron el grupo, pero ninguno estaba dispuesto a hablar. Helbrand se presentó a sí mismo como una figura parecida al Mesías, que podía hacer lo que quisiera, porque era un hombre santo, dice Israel. Nos dijo que había venido del cielo para reparar a la gente y que tenía poderes sobrenaturales, y sus seguidores le creyeron. Aquí viene lo típico de estos líderes que o que se les aparece Jesús, o que llegan a tal punto de, como ya platicamos en los otros episodios, de sectas que se creen hasta el mismo nivel de Jesús o el mismo nivel de Dios, o sea, que tienen un poder supremo y que ellos pueden hacer lo que se les pegue la gana y lo que ellos digan es ley. Creo que hasta cierto punto llegan a considerarse superiores también, superiores al mismo Dios. Pero continúa, ¿qué más locuras tenían estos? Una de las formas en la que el grupo ejerce control sobre sus miembros, cuenta Israel, es separando a los niños de sus padres y situándolos con nuevas familias. Los padres biológicos tienen prohibido volver a tener contacto con ellos. ¡Hala! Sí están extremos estos vatos. Están enfermos. Sí, pues, para que no tengan contacto y así se les olvide que son sus hijos y poderlos casar después con la misma familia. ¡No! ¡Qué turbio! Otra cosa es que solo podías ir al baño cuando decían que podías. Esto es lo que le pasó a Israel. A la edad de 12 años, su padre, Shaul, lo sacó de su hogar en Israel junto con sus 6 hermanos para unirse al grupo en la comunidad de Guatemala. Israel dice que Leptahor había prometido falsamente a su familia que la vida en Guatemala sería un paraíso, con animales para que los niños pudieran jugar. En cambio, fue un completo shock, dice. Todos separados unos de los otros. Los niños tenían que dormir en pisos de piedra. Nos despertaban alrededor de las 3 de la mañana todos los días. Luego orábamos todo el día, sin comida, sin agua, sin hablar con otros niños. Si el rabino nos daba sermones, estos duraban horas. A veces me dormía de pie. Cada pequeño detalle estaba controlado. Incluso solo podías ir al baño cuando decían que podías. Estos sí están más locos que las otras sectas. ¿Quién va a aguantar estar ahí todo el día en oración? Y falta todavía. No teníamos educación. Ni siquiera estudiábamos la Torá o el Talmud, porque eso nos habría abierto la mente. Solo los escritos de Helbrand, que teníamos que aprender de memoria. No nos íbamos a dormir sino hasta las 11 de la noche. Se dormían a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana los despertaban para empezar la jornada de oración. Es como si estuvieran en el ejército recibiendo órdenes de qué hacer y no hacer. Sí, no sé si te recordás que en el primer episodio que tuvimos de sectas hablamos cómo los coreanos, que también se establecieron aquí en Guatemala, tenían esta como doctrina que los ponían a estudiar su propia versión de la Biblia hasta el cansancio. Eran jornadas agotadoras de estudio de la Biblia y lo hacían con la misma intención de poder manipularlos luego. Ya vemos que es un patrón entre las sectas entonces. Sí, creo que también hubo un testimonio diciendo donde creo que un chavo tenía su amigo o un familiar, creo, que poco a poco se fue alejando de ellos, ya no asistía a nada, ni se mantenía en su casa todo el día metido en la iglesia estudiando la Biblia o libro que le dieron, y que poco a poco empezó a perder el contacto con la gente ya de afuera, sino solo hablaba con los mismos de la iglesia y les daban ciertas cosas que decir o con quién podía hablar, con quién no, ignoraba a su familia. Ya viendo este patrón, sí conlleva casi igual a lo que estás comentando ahorita. Lo más cercano que he visto son los testigos de Jehová, pero esto lo llevan a otro nivel. Pero es que los testigos de Jehová todavía tienen un poquito más de libertad, pero estos ya no. Esto no tiene desde pequeños. Nada. Israel dice que a los miembros
solo se les permitía comer ciertas verduras y frutas, cosa que ya sabíamos. Los líderes prohibieron la carne, el pescado y los huevos, alegando que podían estar infectados por la ingeniería genética y por lo tanto no eran kosher, es decir, estaba prohibido bajo las leyes dietéticas judías. Israel cree que la verdadera razón era para mantener débiles a los miembros, privándolos de proteínas. Helbrand, sin embargo, comía todo lo que quería: huevos, pescado, carne. Decía que era por su salud y no podías cuestionarlo. Tiene sentido mantener a todos débiles para que todos sigan haciendo lo que él se les pegue la gana. Cuando me llevaron allí, era un niño. Sabía que todo estaba mal, pero no podía hacer nada. Continúa Israel. Después supe que tenía que salir. Ese momento llegó cuando su esposa Malke tuvo un bebé, Nebo, 2 años después de casarse. Sabían dónde estaba en todo momento, pero un día los líderes me mandaron a imprimir algo en el pueblo. Era una tienda de internet y recordé cómo se veía un computador de cuando era niño en casa. No sabía cómo usar uno, así que le pedí ayuda al dueño de la tienda. Después de enterarse de la existencia de Google, Israel le pidió al propietario que buscara Leptahor y se sorprendió por lo que encontró. Había artículos sobre este culto y confirmaron lo que sospechaba. Entre los resultados se encontraban informes sobre cómo su tía Orit en Israel estaba luchando contra este grupo. Entonces este exmiembro Israel se enteró de Leptahor gracias a que llegó a hacer un mandado a un café internet. Pero qué valentía de este man de poder saltarse todas las reglas que le pusieron. Sí, definitivamente. Israel encontró la dirección de correo electrónico de su tía Orit y le envió un mensaje. Ella se sorprendió al recibirlo y así comenzaron a comunicarse. Israel regresaba a la tienda cada vez que lo enviaban a hacer mandados. Luego, usando el dinero que había ganado en secreto, compró un teléfono móvil y llamó a su tía. Cuando escuchó mi voz, se puso muy feliz, dice Israel con una sonrisa. Me dijo que vendría a sacarme, y unos días después me escapé. Una noche salí por la puerta y corrí durante 15 minutos a través de la jungla hasta que llegué a una carretera. Paré un autobús y me llevó a la ciudad de Guatemala, a unas 2 horas de distancia. Tenía miedo de que los miembros vinieran a buscarme. Orit me estaba esperando, pero no la reconocí, y al principio no supe si abrazarla, porque no estaba vestida como las mujeres en Leptahor, donde estaba estrictamente prohibido tocar al sexo opuesto. Sí, este man va contando su historia muy interesante. Necesito que continúes porque está muy buena la historia. Uno de los sellos distintivos del grupo es el requisito de que las mujeres a partir de los 3 años usen una capa de cuerpo completo cuyo uso se argumenta por modestia. En público se ve que las mujeres también se cubren la cara y en ocasiones dejando solo al descubierto los ojos. Israel dice: tuve que empezar la vida desde cero, y añade, para conocer gente, hacer amigos, incluso volver a aprender el idioma, fue muy, muy difícil. Él y Orit regresaron a Guatemala varias veces para tratar de recuperar al hijo de Israel, pero fue en vano. Fue después de una operación encubierta por parte de un equipo de 4 hombres de Israel, cuando una unidad de policía de élite allanó el escondite de Leptahor en el estado mexicano de Chiapas, a donde algunos miembros del grupo se habían mudado. O sea que Israel y su tía Orit estuvieron tras Leptahor desde que estaban aquí en Guatemala, y fue hasta que los localizaron en México que lograron hacer algo en conjunto con la policía para tratar de rescatar a su hijo. Eso significa que él, junto con su tía, pues fueron las piezas claves para encontrar al líder, ¿no? Sí, lo importante era desarticular Leptahor. Pero había un problema y él tenía un temor,
ya que dice que Hellbrands instruía a las madres a matar a sus hijos aparentemente con veneno. Esto en caso de que los servicios de asistencia social llegaran a llevárselos. Los que ese man sí está loco. Re loco, man. Estas se presumen que son palabras de Shlomo Hellbrands. Si vienen personas a quitarnos a nuestros hijos, tenemos que sacrificar vidas para que no profanen el espíritu de nuestros hijos puros. Esto se lee en una traducción de un documento dejado por el ex líder de esta secta. Se debe hacer de manera que los niños no sufran, y luego instruye a las mujeres a hacer lo mismo. Ya se imaginarán qué cosa tenían que hacer las mujeres. No, están llevando la locura a otro nivel. No, es que esto es poco común de ver, hay sectas que por lo general lo hacen por dinero, pero no sé, yo no logré entender cuál es el motivo de la existencia del Leptahor, porque no le permitían trabajar a sus miembros, o sea que por dinero definitivamente no era. Ellos en verdad estaban ahí por sus creencias, y sobre todo Shlomo hacía todo, tal vez porque realmente creía que era una divinidad. Pero llegar a este punto de hacer sacrificios con tal de no profanar, entre comillas, su religión, mandar a decir eso de que si vienen otras personas a quitarle a sus hijos, preferían verlos morir. Sí, está extraño y enfermo a la vez. Los otros episodios que hemos hablado, pues la mayoría era como que, como vos decías, era algo económico, algo sexual, poder, pero aquí esta secta sí, pues no se entiende, tenían poder sobre estas pequeñas personas, controlaban su vida, pero ¿para qué sacrificar vidas? Sí, es una secta muy compleja, pero mejor veamos qué le pasó a Yisrael. Cuando las autoridades llegaron, ya sabiendo lo que Leptahor podía hacer, lo primero que hicieron fue separar inmediatamente a los niños de los adultos como medida de precaución, y así el recinto quedó vacío. Nebo estaba entre los niños que separaron y se reunió con su padre. Yisrael dice: lloré, pero Nebo estaba tranquilo. Estoy seguro que sintió que yo era su padre. A Malke también la evacuaron, pero ella se negó a abandonar el grupo. Ella y otras decenas de personas estuvieron en resguardo gubernamental, pero luego se escaparon. El relato de los abusos de Yisrael por parte del Leptahor no ha sido verificado de forma independiente, pero coincide con los testimonios de otros exmiembros del grupo. Y ese fue el relato de cómo Yisrael escapó del Leptahor en Guatemala y pudo recuperar a su hijo en Chiapas, México. De verdad que yo me quedo sin palabras. En su momento, como te comentaba, yo vi esta noticia porque causó controversia que expulsaron a unos judíos en San Juan La Laguna, pero nunca le puse importancia. No imaginé lo extremista y peligrosa que era esta secta, y me ha dejado en qué pensar de verdad. Yo lo que estoy viendo aquí es qué huevos del man. Y el que lo atendió y el maje que le tuvo paciencia, porque igual este que se escapó, pues no sabía nada de tecnología. ¿Cómo logró hacer todo eso? Bueno, fue pura valentía, mano, lograr salirse, lograr contactar a su tía, lograr reunirse aquí en Guatemala y buscarlos, y gracias a él, pues, y a los que lo estaban apoyando, lograron conseguir no solo a su hijo, sino también encarcelar y llegar fin con el mero mero que estaba bien loco. Estos creo que llevan a la secta a otro nivel. Deja mucho en qué pensar este tema. Y lo peor de todo, o lo que da hasta tristeza, es que el caso de Yisrael es solo uno de los cientos de miembros que tiene el Leptahor, que ya a partir de la muerte de Shlomo, la captura de Nachman, se han ido dividiendo en células. Aún así, supongo que mantienen estas creencias, y hay mucha gente todavía de esta secta viviendo en esas condiciones por todas partes del mundo. Huyendo, pero ahí están.
Vaya secta, sí está, como te digo, estos sí llevaban la secta a otro nivel. Siempre nos dejan sin palabras y siempre nos sorprenden las historias y más las historias que cuenta Guatemala. Leptahor vino a Guatemala porque vio el lugar adecuado para establecerse. ¿Qué nos hace creer que otras sectas no han hecho lo mismo y conviven aquí en Guatemala, ocultas en alguna parte, y no sabemos ni siquiera si algún vecino, algún amigo pertenece a algún grupo, tal vez disfrazado de alguna iglesia, alguna ONG, algún grupo de amigos, yo qué sé, están ahí actuando como secta libres porque las leyes de Guatemala lo permiten? Bueno, es algo que tal vez con el tiempo vamos a ir enterándonos. Recuérdate que esto a veces más alguna cosita que hagan salgan a la luz. Yo espero Entonces, que no, yo espero que no se repita una historia así, que es una corta parte de la historia del Leptahor que sucedió en Guatemala, pero da mucho de qué hablar, y tuvimos que hablar de eso aquí en Guatefornication porque involucra a nuestro país. Es que como siempre decimos, creo que casi todos los episodios hemos dicho que Guatemala nunca nos deja de sorprender, pero en esta vez creo que fue como que la parte principal de la historia, el punto de quiebre de que destrozó totalmente. Hasta para eso sirve Guatemala, más para quebrar cosas, derrumbar cosas. Aunque sin querer, pero sí, destrozaron una secta los pobladores de San Juan, La Laguna. Sí, y hasta me hace sentir así bien, por diciendo, aquí en Guatemala no pudieron, tuvieron un tope. Qué buena los de San Juan, ahí se pusieron bien galludos, dijeron a la chingada esos. Y si no lo hubieran hecho, pues hasta la fecha no sé, podríamos estar hablando de una secta y sus creencias y sus formas de actuar y toda la onda, pero como te digo, sí me hace como que sentirme ahorita, con nosotros nadie se mete. Pues bueno, ese fue el episodio de Leptahor, la peligrosa secta de judíos ultraortodoxos liderada por Shlomo Herbrands. Espero que les haya parecido interesante el caso y recuerden escucharnos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon, y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ahí también estamos como Guatefornication. Yo soy Ketma. Y yo soy Johnny Pérez. Y que los guíe el Cadejo.